Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radamés Ávila. Les saludas, este es Somos Tacoma. Nosotros somos un puente entre acá el canal para ustedes, la comunidad, de darle a conocer de muchas personalidades, jóvenes y adultos que forman parte de nuestra comunidad, que tienen gran talento, muy buena preparación. El papel de nosotros es de dárselo a conocer y entre todos nutrirnos de las cosas buenas que estas personas realizan para nuestra comunidad. En el día de hoy tenemos a la puertorriqueña americana, vamos a decirle, porque se ha criado todo acá, Verónica Rivera Negrón. Ella es la bibliotecaria de acá del área de Tacoma Park y queremos que nos hable un poquito de cómo llegó al área, dónde se preparó, dónde hizo sus primeros estudios, sus trabajos anteriores y cómo ha sido ese deseo, cómo ha nacido ese deseo por la lectura, siendo que es tan joven. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Háblanos un poquito entonces de cómo llega al área, dónde te preparas profesionalmente y en el momento que nace ese hábito por la lectura, siendo que estamos viviendo en un mundo tan convulsionado y moderno en que ya nosotros nos estamos alejando de eso. Sí, bueno, me crié en Puerto Rico, nací y crecí allá en un pueblo llamado Naranjito. Naranjito. Sí, con vista a la montaña. ¿Mucha naranja ahí? Vista a San Juan. Cuenta la leyenda que había un árbol de naranja que indicaba dónde empezaba el pueblo. Y bueno, no hay muchos naranjos hoy en día, pero eso es la leyenda del pueblo, okay. Sí. Entonces allí me crié, estuve haciendo mi escuela hasta graduarme de la escuela superior allí en Naranjito y entonces después me mudé a San Juan, la capital, para entonces hacer mi bachillerato en periodismo y educación. Okay. Entonces luego de ahí justo me moví para Austin, Texas, donde hice mi maestría en educación y teatro. Así que estuve allí en Texas por unos 4 años preparándome para hacer trabajo en educación informal, es decir, trabajar en espacios fuera de la escuela tradicional donde se puede promover el aprendizaje, tales como los museos o las bibliotecas, por ejemplo. En el 2018 me mudé acá a Hyattsville, Maryland, en el condado de Prince George's con mi esposo. Él es de familia salvadoreña, creció acá, así que nos mudamos para estar cerca de familia y entonces he llamado Hyattsville, Maryland, mi hogar desde entonces. Fino. El barrio fino. Así es. Entonces he estado trabajando en museos del área y recientemente ahora como bibliotecaria con la ciudad de Tacoma Park. Me interesa mucho desarrollar el aprendizaje en espacios más allá de la escuela, es decir, promover el aprendizaje como algo divertido, ¿no? Que no solamente es estar sentados y escuchando la dirección, sino que también es algo que puede ser más entretenido. ¿Y por qué eliges a los niños y jóvenes? Porque podría haber trabajado con adultos que quizás sean más tranquilos, ¿no? Pero los niños, mucha energía, ¿no? Claro, muchísima energía. Creo que siempre me gustó la educación y me gustó trabajar con jóvenes y niños. Hay una energía bien bonita y bien divertida de trabajar con ellos. También siempre me ha gustado la idea de poner mi granito de arena para el futuro. Me parece que al trabajar con niños y jóvenes y promover distintos valores, ¿no? Ya también el aprendizaje y el amor por la lectura es una manera, ¿no?, de contribuir para el futuro de nuestras comunidades. Así que por eso es que me pareció que trabajar con niños y jóvenes era algo que quería hacer. A nivel escolar o a nivel en general, ¿cómo ves tú el hábito de la lectura hoy día comparado como era antes, que era obligatorio porque no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora y teníamos que tener el libro de papel, llevárnoslo a la casa, hacer la tarea? Esto era una consulta obligada para nosotros, pero ahora ya no, ya lo podemos de otra forma. ¿Cómo ve ese cambio? Ciertamente. Yo creo que hay mucha competencia. Los libros tienen mucha competencia con los iPads, con la televisión, con otras cosas que están pasando. Y yo creo que el reto es entonces cómo le enseñamos a los jóvenes que la literatura puede ser divertida, cómo tal vez la hacemos interactiva. Yo creo que también por eso me gusta mucho trabajar con el arte, porque por ejemplo uno puede estar leyendo un cuento y de repente hay una canción en medio del cuento, de repente usamos un ejercicio de teatro para hacerlo tal vez un poco más ameno. Y me parece que de una manera, ¿no?, hacerlo más interactivo en formas que a veces la televisión no necesariamente es. Es una manera, ¿no?, como se puede promover la lectura, porque ciertamente hay mucha competencia con la tecnología. La producción de libros, específicamente en español,
si las comparas como antes, ¿sigue la gente escribiendo libros educativos para los jóvenes o eso ha cambiado? Yo creo que se sigue escribiendo. Creo que es más difícil encontrarlos. Me parece que hay tanta información allá afuera y tantas maneras de promoverse, sea por las redes sociales o el internet, que entonces hay como que rebuscar un poquito más, ¿no? para encontrar estos libros. Pero también reconozco que aquí en Estados Unidos el acceso a la literatura en español pues, es más limitada, ¿no? que en nuestros países de origen, y entonces también es algo que me gustaría promover, ¿no? Tendremos que hacer el español más accesible para todos, tanto en las bibliotecas públicas como en las escuelas. Qué interesante. ¿Y cuándo arrancas tú con ese hábito de leer? Claro, bueno, siempre me han gustado los cuentos. Desde que era pequeña, desde antes que supiera leer, mi familia me leía cuentos. Mi abuela, que nunca terminó la escuela, nos hacía cuentos de Juan Bobo, y antes de dormir siempre nos hacía cuentos. No sé si ella tal vez los escuchó de otras mujeres en la familia o ella se los inventaba al hacernos los cuentos. Y entonces mi papá también siempre cantaba canciones con personajes fantásticos y mundos maravillosos, y entonces eso siempre promovió un amor por la historia y los cuentos. Y siempre también con los libros, ¿no? Ellos me leían cuentos. Yo tenía un estante de 3 tablillas donde tenía mi gran colección de libros. 8 libros. Sí, desde pequeña lo que cupiera allí. Sí. Y a través de los años, ¿no? Eso cambió. Al principio muchos libros para niños, después tenía más libros de adultos, literatura latinoamericana, pero siempre rodeada de libros, ¿no? Y entonces yo creo que gracias a mi familia fue que desarrollé ese amor por los cuentos, tanto así que hoy día me encuentro en una biblioteca trabajando. Muy bonito y de verdad que sí, es una característica que tenían nuestros abuelos de contarnos cuentos. Por ejemplo, la abuela mía no escribía ni tampoco sabía leer, pero se memorizaba los cuentos que ella escuchaba, pero cuentos largos que podían durar media hora. Esa versión que nos habla de Juan Bobo, nosotros en Santo Domingo ya nos lo contaba Juan Bobo y Pedro Animales. Yeah. Un dúo increíble, era como una película de Cantinflas más o menos, ¿no? Nos reíamos mucho, la pasábamos muy bien y tenía una lista de cuentos que antes de irnos a la cama ya nosotros le decíamos cuál queríamos que nos repitiera porque nos había gustado, de la reina, del rey, de estos cómicos. ¿Cómo ves entonces tú esto de la lectura? ¿Va a mejorar o va a tender a desaparecer un poco todo esto? Bueno, yo quiero pensar que va a mejorar, ¿no? Y ese yo creo que es el reto de las bibliotecas hoy en día, de los bibliotecarios, de todo aquel que amemos la lectura, ¿no? Yo creo que tenemos el reto de promoverlo y de enseñarle a los niños y jóvenes que es importante leer para desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Esas son destrezas que son muy esenciales en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, la pandemia nos cambió toda la manera como vivíamos y tuvimos que ser bien creativos, ¿no? Con la manera como nos íbamos a relacionar, a trabajar, a compartir con los demás. Y por lo tanto yo creo que es nuestro deber, tal vez como adultos, y ciertamente un reto que tenemos de enseñarle a las generaciones futuras que la lectura, ¿no? Nos desarrolla la imaginación y la creatividad y que por lo tanto hay que promoverla y ejercitar ese músculo creativo en nuestro cerebro. Y conocer, porque a través de eso es que se conocen muchas cosas, ¿no? ¿Por qué crees tú que las bibliotecas son como un santuario, casi como una iglesia? Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta breve pausa. No se vayan. Gracias por estar ahí con nosotros. Somos Tacoma. You got a king? Go fish. Solo lleva un momento crear un momento. Dedique tiempo a ser papá hoy.
Ya estamos de regreso en otra entrega Somos Tacoma. A los que se quedaron ahí durante la pausa, muchísimas gracias. Y a los que acaban de integrarse al programa, pues bienvenidos y esperemos que sea de mucho para todos ustedes. Seguimos conversando con Verónica Rivera Negrón, la bibliotecaria de la librería del área de Tacoma. Una joven con mucho entusiasmo, con interés de que nuestros jóvenes vayan a crear el hábito de la lectura, que es muy importante. Cuando nos fuimos a la pausa, comentaba yo que muchas veces algunas de la librería son como un santuario, como si estuviéramos entrando a una iglesia. La gente nos manda a callar y hay una tranquilidad increíble allá. ¿Eso debe ser así o debía ser un poquito más entretenido? Buena pregunta. Yo creo que eso es algo con lo que yo a veces batallo mucho porque yo vengo de museos que si bien también son espacios de bastante silencio, suelen ser también espacios de conversación y también trabajé en recreación, que entonces es todo lo contrario, ¿no? Energía, movimiento todo el tiempo. Y a veces me hago la pregunta, ¿no? Deberían ser nuestros espacios, ¿no? Como usted dice, este santuario. Pero yo creo que está bien. Me parece que hay espacios para todo, ¿no? Y entonces si lo que queremos es algo más energético, pues vamos al centro comunitario, vamos al parque, vamos al espacio recreativo. Pero yo creo que es importante mantener las bibliotecas como estos lugares silenciosos, ¿no? Donde se puede ir a leer en silencio, donde estamos nosotros con nuestra imaginación en silencio, enfocado. ¿No? Y enfocado, claro. Entonces me parece que es importante porque también he escuchado muchas historias de personas que ya son adultas que hablaban como la biblioteca como ese espacio seguro, como ese santuario, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, tal vez unos niños que sean más tímidos en la escuela, la biblioteca es ese espacio donde pueden ir y ser ellos mismos, están con los libros, ¿no? En su estado más introvertido. Entonces me parece que está bien. Ahora, no significa que siempre tenga que ser así. Yo creo que sobre todo para desarrollarle el amor por los cuentos y la literatura es importante demostrar que las bibliotecas son lugares divertidos. Claro. Y si bien vamos a traer siempre niños que sean más introvertidos y que tal vez les guste más el silencio, también tenemos que atraer a aquellos que prefieren estar en los parques o prefieren estar en el espacio recreativo. Entonces yo creo que a través de la programación es una buena oportunidad de hacer como el espacio más dinámico. Claro, sí, lo que me queda a mí de eso es que la biblioteca entonces tendría que dividirse en espacios, porque eso es lo que aquí más tenemos, espacios donde se pueden hacer cosas, ¿no? Por decir, el primer piso para la gente que solamente vaya a estudiar, a terminar tareas, a leer tranquilo, un tercer piso donde los niños vayan a hacer inclusive algunas obras de esos libros que hay ahí, que sea algo divertido para ellos, porque si lo saca de la escuela donde tienen tanta energía y lo va a meter en un lugar donde no pueden ni caminar rápido, muchas veces lo desanima y no quieren ir, ¿no? Exacto, no quieren volver. ¿Qué programa hay acá en la biblioteca donde trabajas tú? ¿En español? ¿Hay algún programa específico para los niños? Sí, tenemos un programa en español. Ahora mismo lo estamos haciendo por Zoom, por aquello de la pandemia, pero un programa así muy dinámico con música, con cuentos en español. Lo trabaja la señora Geisa. Ella es quien trabaja ese programa, es los jueves a las 10:30 por Zoom. Y tenemos un programa similar, pero en inglés, los miércoles a las 10:30 de la mañana también. Estamos trabajando para comenzar a traer esos programas a los parques públicos, aprovechando que el tiempo va a estar mejor y que podemos ya reunirnos en persona. Así que estamos trabajando para que eso suceda. También tenemos programas que son de dibujo y de cómics, entonces es un poco para explorar cómo las imágenes también cuentan cuentos, ¿no? en los libros. Y así que tenemos ese programa es después de la escuela a las 4 de la tarde, así que ya cuando los muchachos están fuera de la escuela durante el día pueden participar los jueves. Y así como eso queremos entonces tener más programas. Yo tengo un interés personal y profesional en que se desarrollen programas en español específicamente que promuevan la lectura. Tenemos una muy buena colección de libros para niños y jóvenes en español que me propongo, ¿no? Crecer y entonces promoverla a través de la programación que hagamos. ¿Y eso es en inglés y español? Sí. ¿Algún otro idioma en que quieran incursionar, ayudar a los hindúes o algún otro? Sí, no? Tenemos obviamente un interés en trabajar con el Amharic, que es uno de los idiomas que se habla en la comunidad. Tenemos unos cuantos libros en ese idioma, pero definitivamente es un área que
que necesitamos fortalecer en cuanto a programación y colección de libros que tenemos. Y en el pasado me parece que han tenido también programas en francés, que entonces también es algo que esperamos retomar eventualmente. Sobre la educación, mencionaste que habían algunos programas que ponían a los niños a dibujar, a hacer caricaturas. Todos estos programas, me imagino, son gratis, ¿no? Completamente gratuitos, así es. Son gratuitos. ¿Y alguna vez han ustedes pensado en hacer entre todos esos jóvenes algún concurso de pintura? ¿Algo? Eso es una buena idea. No desconozco si se ha trabajado algo así en el pasado, pero definitivamente es una idea que se podría implementar Porque hay muchos niños que además de dibujar también escriben. Podía también hacerse un concurso de ensayos que escribieran algo, ¿no? Qué sé yo, un drama o una poesía, no sé. Claro que sí. No, sí, gracias. Yo en estos meses que he estado acá trabajando, empecé recientemente, me he estado reuniendo con tantos miembros de la comunidad como pueda y básicamente recogiendo todas las ideas y para entonces pensar cómo podría implementar, así que ese me parece que sería bueno. ¿Cómo se unen los grupos a la biblioteca? O sea, hay algunos grupos que vienen, trabajan con ustedes, ¿cuáles son los requisitos si un grupo quiere venir y entrar a la biblioteca ahí? Pues todo es muy flexible, como somos una biblioteca independiente y municipal, todo es bastante flexible, usualmente todo sucede porque alguien nos contacta a nosotros, sea en persona, una llamada a través de email y entonces coordinamos la participación. Estos programas que estaba mencionando anteriormente son nuestros programas regulares que están abiertos a la comunidad en cualquier momento que se quieran unir, pero también hacemos programas más especializados que entonces trabajamos con grupos específicos. Por ejemplo, una de nuestras bibliotecarias, Katie, ella trabaja en preescolar del área, entonces ella va y les lee cuentos, hace actividades más especializado, algún tema que tal vez estén trabajando en el preescolar. Y entonces nuestro otro bibliotecario, Dave, él trabaja con estudiantes que están aprendiendo inglés y su familia y se hacen lo que en inglés serían book clubs, clubes de lectura, para entonces promover la lectura en inglés y la discusión en ese idioma. Así que tan sencillo como un email o una llamada es la manera ya como se puede conectar. Ahora, siendo que estos niños son de preescolar y son todos casi menores de edad porque no han terminado la high school, con los jóvenes que trabajan, ¿cómo vienen ellos normal aquí? ¿No hay un permiso? ¿Lo tienen que venir con los padres? ¿Cómo funciona eso? No, realmente es un espacio abierto para ellos, no necesitan firmar ningún permiso, a no ser que sea un programa específico que necesitemos el permiso de la familia. Aparte de eso, ellos pueden venir, de hecho, luego de la escuela, eso de las 3, 4 de la tarde es nuestro horario más popular en la biblioteca, porque muchos de los niños de la área de las escuelas aquí al lado vienen a la biblioteca un rato, leen hasta que los papás los vienen a recoger, así que un espacio abierto. Un after school. Nos vamos a ir a otra breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Verónica. Muy interesante para los amigos nuestros. Gracias. Somos Tacoma. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Ya estamos de regreso en el tercer y último segmento de esta entrega Somos Tacomas. En el día de hoy, conversando con la joven Verónica Rivera Negrón de Puerto Rico, bibliotecaria de la librería de Takoma Park. Cuando nos encontramos con jóvenes como ellas, que están haciendo este tipo de trabajo de motivar a los jóvenes a la lectura, entonces nos damos cuenta que no todo está perdido. Yo a veces creo que todo es reggaetón, juca, perreo y todo ese tipo de cosas, pero no. Además de eso, tenemos personas que están tratando de incentivar a nuestros jóvenes a que sean buenos profesionales, a que sean gente de bien en nuestra comunidad, y Verónica es un ejemplo. De verdad que te felicitamos por eso, y ya en este último segmento queremos que nos hable un poquito de qué es lo que va a cambiar aquí en la librería. Dicen que la van a reconstruir, que va a haber una pausa. ¿Qué va a suceder durante todo ese tiempo que esté en reconstrucción?
Claro, sí, esperamos ya luego, más tarde en este año 2022, entrar en el proceso de reconstrucción de la biblioteca, lo que significa que vamos a tener que estar en un espacio temporero. Okay. Durante Atención, el tiempo. trabajadores de la construcción, va a haber trabajo acá. Sí, entonces en ese espacio no se sabe exactamente dónde vamos a estar, pero es una oportunidad, yo creo, para la biblioteca de llegar a la comunidad, no solamente estar en nuestras cuatro paredes, ¿no? Y pretender que la comunidad venga a nosotros, sino nosotros llegar a ellos. Y entonces tenemos interés en desarrollar programas de lectura y de cuentos en parques públicos, en eventos comunitarios, tener más presencia, ¿no? Fuera ahí con la comunidad. Así que eso es lo que va a estar viniendo próximamente. Yo creo que va a ser esencial en el periodo de reconstrucción, porque obviamente no vamos a tener un espacio central donde estar, pero yo creo que esto es importante también para el futuro de las bibliotecas. Ya no nos debemos ir moviendo a más, llegar a donde está la gente, ¿no? Y promover la lectura en todo momento, en tantos sitios como podamos, y no nada más pretender que la gente venga a nosotros. Así que para mí, como alguien que ha trabajado en parques y en museos, y en otros espacios comunitarios, es muy emocionante las posibilidades. Va a ser una biblioteca de librería nómada. Sí. Que va a salir caminando por los Claro lugares, que buscando a los jóvenes y eso. Háblanos un poquito, ¿hay algún programa en específico o alguna técnica para comenzar a incentivar a nuestros jóvenes a que lean? O sea, ¿hay algún concurso, algún programa? No entiendo, no sé. Claro, yo creo que una de las maneras más, tal vez más accesibles de promover el amor por la lectura es leerle cuentos a los niños o exponerlos a la lectura, ¿no? Porque tal vez pues no tenemos el tiempo, ¿no? De estar leyendo cuentos todo el tiempo o la habilidad tal vez de leer, pero entonces hay tantos programas aquí y ahora por Zoom bastante accesibles si tenemos acceso a la tecnología o si vienen parques o en las bibliotecas, y exponer a los niños a que escuchen cuentos. De hecho, desde tan pequeñitos como cuando todavía están gateando o empezando a caminar, que si uno les lee, ellos no, parece que no estuvieran prestando atención, no están haciendo lo suyo, pero aún a esa temprana edad ellos empiezan como a escuchar, ¿no? Escuchar palabras. Entonces, tan temprano como siendo bebitos, empezar a leerles, ponerlos a cuentos, tal vez sino audiolibros, ¿no? Este tipo de, existen también podcasts que leen cuentos en inglés y en español, y entonces poner todo, promover, ¿no? El escuchar cuentos es una manera bien, tal vez accesible o fácil de promover eventualmente la lectura, ¿no? Si le desarrollamos ese amor por los libros, por los cuentos, podemos desarrollar eventualmente un amor por los libros como tal. Claro, sí, va a parecer un poco cursi, pero mi última niña, la que tiene 13 años, cuando su mamá salió embarazada, desde que estaba ya el feto y eso, en la noche ella le leía, la abuela le había dicho que ellos podían escuchar los cuentos dentro en el proceso del embarazo, ¿no? Y cuando se acostaba ella le leía cuentos en inglés y en español. Y parece que sí, porque cuando la niña nace, le gustaba a la edad de menos de un año, ella quería, no se podía dormir si no le leían cuentos. Y era enemiga de la palabra el fin. Cuando la mamá le decía the end, se convertía en una terrorista. Era impresionante, pero sí, yo creo que sí, que motiva a los niños, los enseña por el camino de la lectura. Ahora, ¿qué comentario te mereces? Que hay muchos profesionales hoy día, profesionales, o sea, no ni siquiera bachiller, profesionales que no sepan leer ni escribir bien. Escriben con muchísima falta de ortografía, tienen dificultad para leer y cuando hablan tienen problemas para poner dos ideas juntas. ¿Eso a qué se debe? Sí. Bueno, muchas razones, ¿no? Por las que una persona tal vez pueda tener dificultad. Yo creo que lo importante es promover esta idea de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para aprender, si el leer y el escribir bien, sea porque es necesario para el trabajo o simplemente para poder comunicarse con familia, amigos, bien sea Facebook o alguna otra herramienta, ¿no? Si hay un interés, ¿no? De aprender a leer y escribir y comunicarse oralmente, la lectura es la manera de desarrollar eso. Muchas veces cuando yo estoy escribiendo, sea en inglés o en español,
sé que las cosas se escriben de cierta manera porque lo leí en algún lugar. No necesariamente me acuerdo de la regla como tal, de por qué lo tengo que escribir así, pero porque lo he visto escrito o tal vez si algo que estoy hablando lo he escuchado. Esa es una manera como me acuerdo. Entonces, muchos escritores también dicen, ¿cómo uno practica escribir o cómo uno escribe más? Tienes que leer más. Entonces, siempre en nuestro mundo, ¿no?, en que la comunicación es tan importante, sea escrita o sea oral, la lectura es una manera de desarrollar esa herramienta, y yo creo que nunca es tarde para desarrollar ese amor por la lectura. Yo promuevo mucho el leer libros para niños, aun cuando somos adultos, porque son cortos, son bien entretenidos, se aprende mucho lenguaje en ese proceso, se aprende estructura de cuentos, que siempre es esencial, ¿no?, cuando se está hablando oralmente o escrito. Y entonces sí, nunca es tarde para poder desarrollar esa destreza y ese amor por la lectura, y los niños imitan, y entre más nos vean a nosotros los adultos, ¿no?, aprendiendo a cualquier edad y desarrollándonos como podamos, ellos también entonces van a hacer eso. Claro, cuando niño yo detestaba leer libros que no tuvieran dibujos. Tenían que tener caricaturas, pero el libro así solamente letra a letra era un pánico para mí. Siendo que eres una bibliotecaria, me imagino que conoces muchísimos títulos de libros, ha leído muchísimo de eso. ¿Cuáles serían los libros que tú recomiendas para diferentes edades? O sea, porque hay un libro que es para niños y uno que ya es para joven, más adulto, ¿no? ¿Tienes alguna idea de qué libro podías recomendar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que comiencen la lectura? O sea, que lo lean y les guste, ¿no? Claro, buena pregunta. ¿Caperucita Roja? Sí, mi cuento favorito cuando pequeña era Ricitos de Oro, creo, y me gustaba tanto que me lo sabía de memoria, aun cuando todavía no sabía leer, y yo pasaba las páginas como que estaba leyendo, me encantaba. Yo Troceando al vecino ahí. Sí, el que me viera decía, wow, mira esa niña, 2 años. Y el libro al revés, así. Probablemente. Pero sí, de hecho me lo aprendí de memoria, de tanto que le pedí a mis papás que me lo leyeran, y entonces ellos siempre me hacían caso, y eventualmente de memoria me lo aprendí. Pero bueno, para contestar la pregunta, yo creo que tiene que ser algo que al niño le guste. Los cuentos de hadas son maravillosos porque son bien entretenidos, desarrollan la imaginación y la creatividad que estábamos hablando anteriormente, y a casi todo el mundo le gusta. Y casi todos tenemos algún cuento de hadas, ¿no?, que nos gusta, que nos llama la atención. Y entonces es importante, sobre todo al principio, cuando los niños todavía como que no quieren leer mucho, leer cosas que le gusten. Si le gustan los carros, leemos de carros o libros que tengan carros. Si le gusta la magia, leemos contenido que tenga magia. Lo importante es como aprender, porque una vez leemos todo lo que podamos y decimos, nos surge otra pregunta o nos surge otro interés, y entonces allá baja otro libro o otro tipo de género y de contenido. Así que empezar por algo que les guste, obviamente es una manera. Y entonces sí, como hablaba, hay etapas, ¿no?, y distintos libros que se leen a ciertas edades. Cuando más niños somos, los libros con imágenes, como hablaba, pues nos ayudan, porque nos ayudan a contar la historia, ¿no?, a través de las imágenes, no nada más dependemos de las palabras, porque son una destreza más adelante. Y luego hay libros que le llamamos híbridos, que entonces tienen más texto que esos libros de primaria, pero también algunas imágenes aquí y allá para como mantener, y mantener el interés, y ya luego eventualmente nos movemos a lo que son los libros con capítulos, que son completamente texto. Así que poco a poco, pero siempre para alguien que todavía está como reacio a leer, algo que sea un tema que les interese, el fútbol, el arte, lo que sea, y entonces así uno como que le agarre el interés. Verónica, muchísimas gracias, de verdad que nos ha nutrido bastante sobre este tema. Vamos a traerte para una segunda entrega en otro programa, porque han quedado muchas cosas en el tintero que me gustaría preguntarte. A los amigos, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta otra entrega, Somos Tacoma. Que lo pasen lindo. Gracias.